Bien, y entonces ahora sí vamos a crear nuestro método del calcular rectángulo, pero este método va a ser privado, ¿sí? ¿Para qué? Para que nadie pueda cambiarlo, ¿sí? No se puede acceder desde el exterior. Vamos a decir que private in y vamos a decir calcular, entonces ahora sí, rectángulo, ¿sí? Y le vamos a pasar unos parámetros, ¿sí? Esos parámetros van a ser in A, in B, es decir, dos variables. Y acá coloquemos corchetes. Entonces veamos que como ya lo creamos acá, aquí ya se nos quitó el error. Pero acá nos está arrojando error porque pues no le hemos pasado nada, ¿sí? Aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un return, ¿sí? Y ese return, vamos a decir que ese return simplemente va a ser A por B. Listo. Y punto y coma. Ya no hay errores. Simplemente nos va a retornar que para calcular el rectángulo simplemente vamos a multiplicar A por B, ¿sí? Y eso que está aquí, esa operación que se está haciendo acá, es la que estamos invocando aquí, cuyos parámetros le estamos pasando el alto y el ancho. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a pasar esto, como lo vimos en las cadenas, vamos a convertirlo a una cadena con el método toString. Pero también vamos a usar entonces la clase especial del override. Entonces, recordemos cómo es. Vamos a decir public, ¿sí? Vamos a decir override para que nos permita a nosotros programar nuestro propio método del toString. Vamos a decir que string, ¿sí? String y toString. Aquí ya nos está arrojando por defecto. Bien, entonces, dejemos ese retorno ahí que lo vamos a necesitar. Vamos a colocar nuestra clase string y vamos a darle un nombre llamado mensaje. Y ese mensaje vamos a dejarlo en vacío. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner entonces lo siguiente. Vamos a decir que mensaje va a ser más igual, recordemos este operador, ¿sí? Y aquí entonces vamos a decir entre comillas, vamos a colocar que ancho, dejemos un espacio, acá coloquémosle un más para concatenar, ¿sí? Y coloquemos ancho punto toString y paréntesis. Aquí volvemos a colocar un más para concatenar y aquí coloquemos espacio, coloquemos alto y nuevamente espacio más y aquí alto toString también. Aquí nuevamente entonces una concatenación. Aquí coloquemos nuevamente comillas, coloquemos el espesor. Bien, aquí nuevamente más y espesor punto toString. Bien, listo. Sigamos. Venga, hagámoslo aquí abajo para que no tengamos como tanto problema. Y aquí punto y coma. Listo. Ahora, aquí abajo vamos a colocar nuevamente qué mensaje. Entonces es más igual a, entre comillas, aquí vamos a colocar área, ¿sí? Y aquí vamos a colocar más área punto toString. Bien, entonces aquí otra concatenación, aquí vamos a colocar entonces ahora el volumen. Entonces, volumen, ¿sí? Aquí hagamos lo siguiente, más entonces lo que es volumen punto toString. Listo. Y acá punto y coma. Y ahora en este return lo único que vamos a hacer es quitar esto de acá y simplemente vamos a retornar es simplemente la variable del mensaje. Listo. Y ya entonces convertimos todo lo que está ingresando el usuario a una cadena, ¿sí? Así lo debemos hacer. Bien,
Sigamos entonces. Después del override, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro método, ¿sí? Vamos a hacer public. Entonces public void también va a ser vacío y vamos a llamarlo imprimir resultado. Bien. Aquí cerramos paréntesis y abramos corchetes. Y vamos a mandar un mensaje por pantalla que diga console, ¿sí? Console.writeLine. Y entre paréntesis vamos a colocar, entre comillas, que el área es posición 0 y el volumen va a ser entonces es posición 1. Y aquí simplemente le vamos a pasar área y volumen. Listo. Que son nuestras variables. Bien, aquí ya tenemos entonces definido esto. Ahora, dentro de nuestro método main, lo que vamos a hacer es que vamos entonces a instanciar la clase del prisma. Aquí ya instanciamos la del cubo. Aquí salgámonos de acá e instanciemos acá. Instanciamos, es decir, estamos creando el objeto a partir de la clase del prisma. Instanciamos el prisma. Bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces simplemente decimos prisma. Es mi prisma, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a decir que va a ser igual a un new y prisma. Cerramos, abrimos y cerramos paréntesis. Aquí ya lo instanciamos. Bueno, acá vamos entonces a invocar los métodos del prisma. Invocamos métodos. Hay que diferenciarlos. ¿Sí? Métodos del prisma porque es importante para no tener confusiones. Aquí del cubo y acá del prisma. Y aquí simplemente entonces vamos a colocar que mi prisma, ¿sí? Mirémoslo acá, mi prisma punto calcular área es el primer método, ¿sí? Y el segundo es el mismo, mi prisma, pero mi prisma punto calcular volumen. Listo. Y aquí por último, entonces vamos a imprimir los valores. Vamos a mostrar esos datos entonces. Pero ahora lo que tenemos que hacer es usar el de prisma entonces. Ya tenemos el de mi cubo, el de tu cubo, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar un console.writeLine, ¿sí? Y vamos a decir que mi prisma punto toString y paréntesis vacíos. Aquí punto y coma. Y acá vamos a decir que mi prisma punto lo vamos a llamar imprimir resultado. ¿Sí? Y abrimos y cerramos paréntesis. Bien, entonces hagamos un pequeño resumen de lo que hicimos con la clase Prisma. Aquí nosotros lo que hicimos entonces es, aquí creamos una clase llamada Prisma, declaramos unos datos, ¿sí? Aquí le definimos unas propiedades como esta declaración de datos es privada, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es verificar lo que podemos leer y lo que podemos modificar. Entonces para eso usamos estas propiedades del get y del set. Y entonces aquí definimos la primera propiedad con llamada ancho, con letra mayúscula en la inicial. Le estamos diciendo que obtenga, es decir, que lea, ¿sí? Y nos retorne el ancho, es decir, la variable ancho que está acá, el dato ancho. Entonces aquí lo que estamos verificando es que con estos métodos que estamos, con estas propiedades del get y del set, aquí estamos haciendo que se pueda escribir, ¿sí? Y que usando esta variable por defecto del value, corroboremos si el dato ingresado es menor a 0. ¿Sí? O es 0. En el caso de que sea 0, lo que va a asignarles un número por defecto que va a ser el 1 precisamente a esa variable. ¿Sí?
Si no, entonces va a ser por defecto la misma variable del valor. Lo estamos haciendo igual con el alto, ¿sí? Con el espesor y con el área y el volumen no es necesario. Simplemente lo que estamos haciendo es que nos permita leer la información que está ahí. Ahora, estamos definiendo unos métodos constructores que son exactamente, o más bien funcionan exactamente igual que los que vimos con las estructuras. Tiene que llamarse igual que la clase y en el método constructor estamos almacenando o estamos iniciando esos valores iniciales, valga la redundancia. Y lo que estamos haciendo en este método constructor es pedirle esos datos iniciales al usuario, que ingrese el ancho, el alto y el espesor. Ahora estamos creando un método dentro de esa misma clase del prisma, el cual va a ser calcular volumen. Y ese método del calcular volumen lo que va a hacer es hacer una operación matemática. Va a decir que la variable volumen que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿sí? Y que la propiedad aquí solamente la está es leyendo, ¿sí? Nos está devolviendo ese valor. Ese calcular volumen va a ser simplemente una fórmula del ancho por el alto por el espesor. Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos definiendo otra variable, otro método, perdón, llamado calcular área, que no nos está devolviendo nada. Y le estamos asignando tres variables, estamos definiendo tres variables, las cuales son A1 y las estamos inicializando en 0. A1, A2, A3 igual en 0. Esas variables les estamos diciendo que vamos a multiplicar 2 por calcular el rectángulo y calcular el ancho. Y aquí entonces le estamos pasando un nuevo subprograma o método llamado calcular rectángulo, que como parámetro les vamos pasando el ancho y el alto, ¿sí? O sea, las variables que se hayan almacenado, los valores que se hayan almacenado en ancho y alto, se los estamos pasando como parámetros a este método, ¿sí? Lo mismo estamos haciendo con el A2 y el A3, simplemente cambiamos los parámetros que serían las variables. Bien, y por último estamos diciendo que área va a ser igual a 1, A2 más A3. Entonces aquí volumen era por, ¿sí? Y aquí estamos haciendo es que área va a ser la sumatoria. Ahora, privado. Estamos definiendo un método privado, es decir, que nada del exterior puede acceder a él, ¿sí? Y ese método se va a llamar calcular rectángulo. Le estamos pasando dos parámetros, creándolos, que son dos variables de tipo entero llamada A1, y B. Y le estamos diciendo entonces que nos regrese precisamente esas dos variables, pero con una multiplicación, A y B. Y esa multiplicación que está almacenada aquí, entonces va a ser la que va a funcionar cuando estemos multiplicando acá. Es decir, que A por B es esto, ¿sí? Es decir, que acá está diciendo 2 por A por B, entre paréntesis, y entre paréntesis también le estamos pasando los parámetros del ancho y del alto. Aquí estamos creando nuestro método, estamos programando nuestro propio método del toString. Y entonces el toString le estamos pasando la propiedad del override para que nos permita programar a nosotros mismos ese método. Estamos definiendo una variable con la clase string llamada mensaje y le estamos diciendo que concadene precisamente el método que estamos construyendo nosotros, que sería el toString, pero nosotros estamos diciendo que la variable ancho no la convierta a una cadena toString, igual el alto, igual el espesor. Y acá por aparte estamos diciendo lo mismo del área y del volumen. ¿Por qué lo manejamos por aparte? Porque recordemos que la forma de calcular o de obtener el área y el volumen es diferente a estos, ¿sí? Porque pues para calcular el área y para calcular el volumen necesitamos de estas variables que definimos acá arriba. Entonces por eso no las colocamos ahí mismo. Y por último, acá estamos diciendo que nos retorne precisamente el valor que se haya almacenado en mensaje. Ahora, estamos creando nuevamente un método llamado imprimir resultado que va a ser público, es decir, que se puede acceder desde cualquier parte, desde el exterior. Y estamos imprimiendo que el área es, ¿sí?, posición 0 y el volumen es posición 1, que es decir, área y volumen.
Y aquí por último entonces tenemos nuestra class program, nuestro método principal del main. Esto ya lo habíamos explicado, lo de las instanciaciones de la primera clase de cubo. Aquí estamos instanciando entonces, creando el objeto a partir de la clase prisma, ¿sí? Llamado mi prisma. Y aquí estamos invocando entonces los métodos del prisma, que sería calcular área y calcular volumen, que los vimos arriba. Y acá estamos mostrando los resultados de ese prisma convertidos a una cadena, que sería toString. Y le estamos invocando el método de imprimir resultado, que recordemos que un método tiene que ser invocado para poder ser llamado. ¿Qué está almacenado en este método de imprimir resultado? Simplemente este console.writeLine, es decir, que al invocarlo acá nos va a aparecer este mensaje que está aquí. Bien, entonces ahora sí démosle iniciar a nuestro programa. Ingresemos el ancho, coloquemos que va a ser 5, el alto va a ser 6 y el espesor va a ser 8. Ahora estamos obteniendo unos datos entonces que nos va a decir que el área nos está imprimiendo los primeros que nosotros hicimos, es decir, los de la clase cubo. Y aquí nos está arrojando el mensaje que nosotros colocamos, que sería ancho 5, alto 6, espesor 8, área 236, volumen 240. Y nos está diciendo que el área es de 236 y el volumen es de 240, ¿sí? Como más específicamente. Bien, entonces de esta manera es como podemos trabajar con clases. Recordemos que vamos a seguir profundizando en el tema de la programación orientada a objetos. Recuerden que van a encontrar un resumen con todo lo que hemos visto de las clases. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden por favor en hacérmelo saber en la sección de las preguntas. Nos vemos el próximo vídeo.